Ok. Bueno, buenas tardes. Yo soy Alejandro Mora y les voy a presentar mi reporte final de mi proyecto de Física 2, el cual se basó en efectos aerodinámicos sobre un coche de Fórmula 1 y cómo afecta el aire sobre un objeto a velocidades altas y cómo podemos aprovechar este mismo efecto para poder aprovechar el rendimiento y aumentar el rendimiento del coche en este caso. Bien, entonces, bueno, en parte de la justificación tenemos que hablar de que los análisis aerodinámicos de objetos que van a responder a fuertes ventiscas, como pueden ser barcos, coches o aviones, bueno, los estudios aerodinámicos son esenciales en general como método de seguridad y de planificación para el diseño. Además de que, bueno, pues en estos días hay numerosas investigaciones, debido a los riesgos que puede conllevar el no estar preparado para una ventisca de aire que te puede llevar a voltear un avión, puede llevar a voltear a un barco o puede levantar un coche del suelo. Y por lo mismo están estas dos preguntas que, bueno, la primera es cómo afecta el aire a un objeto a una velocidad elevada y cómo podemos aprovechar estos efectos para que tenga un desempeño más eficiente, lo que les cuenta al inicio. Y bueno, en la parte de marco teórico, lo primero que me gustaría hablar es, bueno, que es la aerodinámica. La aerodinámica en sí, como la definición lo habla, es el análisis de cómo se comporta un fluido, puede ser aire, puede ser fluidos como el agua, puede ser fluido como un aceite, etcétera. Cómo se comportan en movimiento, además de cómo interactúan con otros cuerpos que también están en movimiento. Ok, también dentro del marco teórico, otro concepto importante de entender es que existe algo que se llama resistencia aerodinámica. Que básicamente esta se produce cuando hay una diferencia de presiones. Puede ser en la parte frontal y en la parte trasera de un coche al responder al aire, o puede ser en la parte de arriba y parte de abajo de un coche, lo que generaría un vacío. Y bueno, como aquí lo menciona, esto genera un efecto de succión o un efecto de vacío, como yo le estaba diciendo, que será proporcional a que tan rápido vaya dicho automóvil. Es decir, mientras más rápido vaya, más resistencia aerodinámica va a tener. ¿Ok? Y existe otro término que va a ser clave dentro de este experimento, que va a ser la fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación es básicamente una fuerza que se genera mientras más rápido va el coche. Es una fuerza que se genera en el eje Y de nuestro coche y si llega a sobrepasar el cero o los positivos, es decir, que tendríamos una fuerza en newtons, que haría que nuestro coche se eleve hacia arriba. ¿Vale? Una fuerza que supere el peso del coche en sí. ¿Ok? Y hay otros fenómenos importantes como lo puede ser el efecto suelo. El efecto suelo básicamente nos explica que podemos tener un coche o un objeto demasiado pegado al suelo, vaya la redundancia, y que si lo planificamos de la manera correcta, si tiene la morfología correcta, puede generar un vacío, una resistencia aerodinámica en la parte inferior del coche con una presión inferior, lo que generaría, bueno, este vacío que haría que se mantenga pegado al suelo. Y otra cosa importante saber, bueno, lo que buscamos es tener una fuerza menor o igual a cero en el eje Y en newtons, lo que nos indicaría que nuestro coche sigue pegado al suelo. ¿Ok? Entonces, dentro de nuestra metodología, bueno, las variables identificadas es nuestras variables control. Se refiere al material del coche, que es aluminio aleación A1060, la presión atmosférica, que es la presión atmosférica normal de la Tierra, tal cual. Tenemos una temperatura estándar para todas las mediciones de 25 grados. Y bueno, de variables independientes tenemos la estructura de nuestro coche, es decir, cuándo va a tener ciertas partes, cuándo no va a tener ciertas partes, que nos va a ayudar a identificar cómo se afecta y cómo se planifica un coche. La existencia de y bueno, sí, básicamente lo que vamos a estar definiendo es la existencia de alerones frontales y traseros. ¿Ok? Variables dependientes, pues lo que estamos buscando es ver cuánta fuerza generada en el eje Y se llega a hacer. ¿Ok? Nuestras herramientas que utilizamos, bueno, más que nada estamos usando el software SolidWorks, ya que es una simulación teórica. No tenemos los recursos como para hacerlo en presencial, ni mucho menos. Pues lo que vamos a hacer es, esto obtuvo un modelo de Fórmula 1 de Mercedes, si no mal recuerdo, modelo 2019-2020, escala y peso real. Y luego se va a usar Excel y Desmos para graficar los datos que hayamos tenido obtenidos. ¿Ok? Nuestro diseño experimental, bueno, las herramientas de CAD, como lo pueden ser SolidWorks, nos permiten realizar estudios. De hecho, SolidWorks tiene una extensión que vamos a estar usando que se llama Flow Simulation, la cual nos permite, bueno, hacer estudios aerodinámicos o de fluidos y nos deja ver cómo se comporta nuestro modelo o nuestro sólido o un ensamblaje de sólidos, en este caso, con respecto a un fluido, el cual va a estar a ciertas velocidades. Aquí podemos ver algunas muestras de algunos datos que podemos obtener. Que de hecho lo que nos vamos a enfocar justo ahora es en esta tabla que aparece aquí abajo, que dice goal name, unidades, valor y valor promedio. Esa es la tabla que nos va a estar identificando todos los valores que nosotros queremos en este caso. Entonces, ya que entendemos cómo es esto, vamos a ver la recolección de datos. Antes que nada, es importante entender que vamos a tener cuatro modelos diferentes y los cuales van a variar o sus variaciones van a ser el alerón frontal y el alerón trasero.
De hecho, tenemos el 1S-2S, el cual se refiere a 1 y 2 con el alerón frontal y el trasero respectivamente. Y una S se refiere a que tiene incluido ese alerón y una N se refiere a que no está incluido el alerón. Por poner un ejemplo, el tercer modelo, el 1N-2N, no tendría ni el alerón frontal ni el trasero. O el segundo, el 1S-2N, tendría el frontal, pero no el alerón trasero. Vamos a hacer 6 mediciones a diferentes velocidades, desde 0 a 20, a 50, a 100, a 300 y a 600 kilómetros. Nos detenemos en 600 kilómetros porque es el límite reglamentario de un F1. ¿Ok? Entonces, como para tener un estándar o un límite al cual podemos llegar de manera razonable, sin sobrepasar, vaya, velocidades no posibles en la vida real. Y bueno, tenemos 6 mediciones y 4 modelos, eso nos da un total de 24 mediciones. Para la captura de datos, pues bueno, aquí guardo unos clips de mi anterior entrega. Voy a omitir el sonido y nada más voy a estar explicando qué se está haciendo durante el clip. Básicamente aquí estoy mostrando cómo se planifica mi simulación. Les estoy diciendo que tiene tanta humedad, tanta temperatura y justamente ahorita en ese momento estaba poniendo la velocidad que se va a generar en el eje Z, que es el eje en el que va el viento. Algo importante a destacar es que no se pone velocidad al objeto, se pone velocidad al viento. Bueno, al fluido, en este caso el aire. Eh, SolidWorks así lo maneja y normalmente así se maneja todos los estudios aerodinámicos. De hecho, en la vida real no se le da velocidad al coche, sino se le da velocidad a un tubo de viento. Aquí ya estoy simulando mi tubo de viento, en este caso va a ser cuadrado por la figura que nos permite generar SolidWorks. Dentro de esta figura se van a simular n cantidad de partículas. Yo normalmente lo hago con 2000 partículas aproximadamente para este estudio de un Fórmula 1. Y se va a ver cómo se comporta el objeto. Aquí yo ya empiezo a planificar y decirle al software qué valores quiero que me arroje al final de mi experimento, o bueno, de mi simulación, y le voy a dar a correr. Ahorita ya está corriendo y bueno, corté esta parte más que nada porque tarda mucho la simulación de partículas en correr, porque es un proceso de partícula por partícula y cálculo por cálculo. Entonces esa parte normalmente la corto. Mientras más complejo el análisis, obviamente va a tardar más. Hay veces que puede llegar a tardar días dependiendo de la complejidad no sé, en un área profesional como lo puede ser aeronáutica. Después de esto ya se generó mi estudio y ahora estoy pidiéndole que me arroje los datos. Aquí abajo, como pueden alcanzar a ver, aquí abajo, como pueden alcanzar a ver, se alcanza a ver la tablita que les estaba hablando hace un inicio. Esta parte de la tablita es la que nos va a estar diciendo básicamente qué datos tenemos ahí. Y estos datos ya se pasan después, voy a regresar, voy a quitar el clip. Estos datos ya se pasan después a una tabla, la cual tengo aquí. Esta es la tabla que obtuve de todos mis experimentos, la cual es bastante curiosa y después de un rato pude como interpretar qué estaba pasando. Bueno, aquí tenemos nuestras diferentes velocidades y nuestros diferentes modelos. Si alcanzan a notar, el modelo que tiene los dos alerones, bueno, genera una fuerza negativa, lo cual significa que hay una fuerza que empuja hacia abajo el coche, lo cual es bueno porque se genera un efecto suelo en el Fórmula 1, lo que está planificado teóricamente. Y también cuando tenemos el primer alerón, pero no el segundo. En caso de que no tengamos ninguno de los dos alerones, bueno, alcanzamos a ver que es exponencialmente fácil que se eleve el coche. ¿No? Tenemos fuerzas normales, positivas, de hasta 1400 newtons aproximadamente a 600 kilómetros. Significa que el coche casi casi que volaría. Y en el caso de que no tengamos el alerón frontal, pero sí el trasero, bueno, es una fuerza bastante considerable y moderada la cual aparece. Entonces no hay nada como de que preocuparse realmente también con eso. Pero bueno, después de esto yo grafiqué unas funciones dadas por Excel. Obviamente estas funciones tienen que entenderse como que empiezan de 0 y terminan en 600 kilómetros, no se tienen que interpretar para el resto de valores numéricos, solamente para dentro de estos. Y aquí alcanzamos a ver que sí, o sea, en general, mientras nosotros contengamos el alerón frontal, nuestra fuerza en el eje Y va a ser negativa, lo cual significa que vamos a generar un efecto suelo y no va a existir lift o fuerza de sustentación en nuestro F1. Y bueno, por esto mismo podemos empezar a concluir que pues el alerón de un coche de hecho es exactamente igual a un avión, al ala de un avión, pero inverso. Y podemos determinar que el alerón más importante es el que está en la punta de Fórmula 1, porque además de que funciona como alerón, bueno, como ala inversa, crea un vacío debajo del coche, es el que está literalmente enfrente, lo cual, pues bueno, nos genera el vacío y nos genera la fuerza de succión, de la cual estábamos hablando. Implicaciones a considerar y posibles nuevos futuros trabajos. Pues bueno, no te considero la fuerza máxima ni mínima de cada uno de los puntos, sino fue un promedio durante todo el objeto, porque esa parte es muy específica del software a veces.
Y también fue omitida una parte debajo del F1 que funciona como un suelo artificial del coche. Esto más que nada porque aumentaba y bajaba los valores demasiado. Y era más fácil interpretarlo sin esta placa, que realmente lo único que tendríamos que hacer para ajustar bueno, para ajustar esa omisión sería sumar o restar el número de newtons que implica, pero realmente no, vaya, para la interpretación de estos cuatro resultados no hace ningún cambio más que facilitar las gráficas. Y bueno, también es importante entender que esto fue una simulación teórica en un software, no fue nada en la vida real. Y bueno, el experimento, pues sería interesante que, ya que existe esto, se compare con resultados de investigaciones físicas, además de compararlo con cálculos hechos ya sea a mano o por otro software un poco más preciso en el ámbito de dinámica de fluidos, con un F1 también la vida real. Y bueno, aquí tenemos mis bibliografías y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.